Faraones de Nuevo Casas Grandes. Una historia de 3/4 de siglo. Habiendo iniciado la práctica del béisbol con la llegada de los mormones a esta tierra del noroeste chihuahuense, Nuevo Casas Grandes era un espectador más del campeonato estatal de béisbol, desde que inició este torneo hasta 1949. Para entonces, la ahora cabecera de la quinta jurisdicción de la Liga Estatal de Béisbol era una ciudad muy desarrollada, comparativamente con otras ciudades del estado grande. Se había iniciado la práctica del béisbol entre los mestizos, quienes aproximadamente desde 1930 tenían su torneo local. Eran ya 17 años de práctica beisbolera, pero con presencia solamente local. Con infraestructura carretera de Ciudad Juárez o Chihuahua, a Sueco, a Flores Magón, San Buenaventura, Galeana y Nuevo Casas Grandes, suficientes y buenos servicios de hotelería y restaurantes para atender visitantes, además de aeropuerto con 4 vuelos de llegada y otros tantos de salida, y estación de ferrocarril para traslado a la Sierra de Chihuahua y a la fronteriza Ciudad Juárez. Era el momento de solicitar zona beisbolera y agregarse a Ciudad Juárez, a Chihuahua, Delicias y Parral, para convertirse luego en nuestra querida quinta zona. Era el inicio de la década de los 50. Luego de correr los trámites correspondientes ante la Asociación Estatal de Béisbol, se integró la primera mesa directiva del Comité Regional de Béisbol de la Quinta Zona, siendo su presidente el doctor Eduardo Corona y Pérez, tesorero el señor contador Francisco García y secretario don Aurelio Pérez. Play Ball Nuevo Casas Grandes. Llegaba el momento de disfrutar del gran espectáculo del béisbol chihuahuense y de mostrar a los demás lo que había de talento en Nuevo Casas Grandes. Ello no tardó mucho en demostrarse con el brazo derecho de Memo Tafoya, el de Colonia Dublán, quien hacía batería con Florentino Flores, conocido como Florentine. En la antesala de la gran final, Memo Tafoya tenía en la palma de la mano a los Mineros de Parral, pero una distracción de la defensiva de la quinta zona tiró por la borda lo que pudo ser el primer resonante triunfo de Faraones en el béisbol estatal. Integraban aquel equipo Filomeno López, Memo Tafoya, Florentino Flores, Simón Ruiz, Benito El Nene Martínez y Ángel Díaz, quienes el torneo municipal lo habían jugado con el equipo de Colonia Dublán. Del equipo aliados estaban Aurelio Pérez, Mundo Bermúdez, Isidro Chiro Pérez, Severiano Benavides y el Chacal Antillón. Del equipo Nuevo Casas Grandes, el Negro Escárcega y Memo Fuentes, además de los hermanos Reinaldo y Alberto Chacho Vázquez. Eran otros tiempos y otros formatos de competencia. Se tenía establecido el sistema de eliminatoria, es decir, series de 2 juegos en casa y 3 en gira, para ganar 3 de 5 y pasar a la semifinal o final. A veces con Chihuahua, otras con Delicias y varias ocasiones frente a Juárez, hasta que llegó la actual versión, a visitas recíprocas, con 15 juegos en casa y 15 en gira, con la llegada de Cuauhtémoc como sexta zona en los años 60 y de Ojinaga séptima zona y la octava zona Jiménez en los años 70. Como todos los equipos de béisbol estatal, Faraones ha tenido glorias y amarguras a lo largo de 75 años de historia. Aún los equipos más ganadores del estado han pasado por esto mismo. En ocasiones grandes equipos, equipos ganadores y hasta campeones, pero a veces últimos lugares y humillaciones deportivas. En cuanto a los estadios, sede de Faraones, el primero fue el construido gracias al patrocinio de don Raúl Sáenz, y es que para participar en el campeonato estatal era necesario tener estadio. El tema fue solventado por el señor Sáenz, luego el estadio municipal de la Colonia Obrera, donde actualmente se ubica el estadio de fútbol Revolución, quemado en 1968, y el actual, el diseñado y construido por el ingeniero Sergio Enríquez González, siendo el maestro de obra Ricardo Márquez García. La actual Casa de los Faraones se construyó sobre un terreno donado por el señor Oris Jeffers y no fue sino hasta el año 2020 en que se escrituró a nombre del municipio de Nuevo Casas Grandes. Además, el nombre Faraones de Nuevo Casas Grandes es marca registrada en favor también del municipio. El registro se tramitó en el trienio municipal 2018-2021. El actual estadio Luis Cobos Huerta fue inaugurado en agosto de 1969 con un torneo triangular donde participaron un equipo de Deming Nuevo México, uno más de Cuauhtémoc y el equipo de Nuevo Casas Grandes, aún no llamado Faraones sino Quinta Zona. El torneo fue ganado por Nuevo Casas Grandes en partido celebrado un domingo por la tarde, venciendo a Cuauhtémoc, con pitchó ganador del derecho originario de Tlahualilo, Durango, Jesús Moreno Rodríguez, quien además conectó el primer home run en el nuevo estadio, un batazo por todo el jardín izquierdo.
El primer hit fue obra de Ángel Núñez, el Angelón, autor también de la primera gran atrapada, en batazo al jardín central, cargado al jardín izquierdo y corrido hacia adelante. En ese 1969, en partido de eliminatoria, el primer juego oficial lo ganó Nuevo Casas Grandes a Ciudad Juárez un domingo por la mañana. Con la pizarra empatada en el cierre de la novena entrada, un batazo de hit de Fernando Flores Villalobos al jardín derecho, como era su costumbre al batear, deja en el terreno al equipo de Ciudad Juárez. En esa misma serie contra Juárez, luego de ganar ese partido matutino, Nuevo Casas Grandes perdió en el juego de en la tarde. Con la serie empatada a un triunfo por equipo, la quinta zona visitó a Ciudad Juárez el sábado siguiente en el estadio Jaime Canal Eldira. Ese sábado, con picheo de Jesús Moreno y cuadrangular de Fernando Flores, vencieron al equipo fronterizo. La serie estaba 2-1 y se ponen a un juego de pasar a la gran final. El domingo por la mañana casi consuman la hazaña. Nuevo Casas Grandes llevaba ventaja en 2/3 de juego, con 2 outs y Juárez a la ofensiva, salió un batazo elevado en el cuadro. Los corredores juarenses buscaron las siguientes salvadillas y ocurrió que la pelota se ocultó en la luz del sol y el tercera base de Nuevo Casas Grandes dejó caer la pelota al terreno. Juárez se fue arriba en el marcador con una ventaja que ya no perdería en el resto del partido y en el resto de la serie. Ganó Ciudad Juárez y pasó a la final contra Delicias. Los juarenses ganaron el campeonato y fueron base para acudir al campeonato nacional al mando de Cliserio Torres Cordero. Otra vez, Nuevo Casas Grandes se quedó muy cerca de la final. Con el equipo de Nuevo Casas Grandes jugaban en esa época Beto Elixavide, Juan Manuel Dávila, Librado Álvarez, Jesús Moreno, Jaime San Miguel, Guadalupe Rodríguez el Chicuás, Luis Flores Villalobos, Francisco González, Jorge López, Fernando Flores, Manuel Ponce, Héctor Canayo Cobos, Marcelino García, Ángel Núñez y Owen Skousen, entre otros. Antes, en 1962, Nuevo Casas Grandes fue de visita a Chihuahua para vencerlos de forma histórica y pasar a la final contra Delicias. Aquel equipo logró la hazaña de ganar los 3 juegos a Chihuahua a domicilio, pero lo más asombroso es que Chihuahua solamente pudo anotarle una carrera a Nuevo Casas Grandes en toda la serie de 3 partidos. El sábado por la tarde, en el primer juego, Nuevo Casas Grandes ganó en 12 entradas 2 carreras a 1, con picheo y bateo oportuno de Manuel Torres Tarín, entonces apodado La Negra. El domingo por la mañana, con picheo de Pancho Soto, Nuevo Casas Grandes venció a los capitalinos por blancada de 1-0. Y el domingo por la tarde, vuelven a blanquear a Chihuahua, ahora con holgada pizarra de 9-0, incluyendo un pleito entre los jugadores de ambos equipos, debido a una barrida difícil en segunda base. Su siguiente rival sería Delicias. Faraones de Nuevo Casas Grandes, una historia de 3/4 de siglo. Abogados Noel Chaparro y Asociados. Asesoría totalmente gratuita con nosotros. Especialistas en divorcios, pensiones alimenticias, adopciones, testamentos y contratos. Además, atención en delitos contra la vida que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, violencia familiar y contra el patrimonio. Estamos ubicados en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en calle 16 de septiembre, número 402, local 5. La juventud al servicio de la justicia. Abogados Noel Chaparro y Asociados. Tecnópolis, tenemos el más grande surtido de fundas para celular en tu color favorito, gran variedad de accesorios, iPads, consolas de videojuegos, lentes para tu cámara, protectores de pantalla, vidrios de privacidad y mucho más. También tenemos artículos de electrónica, bocinas y sillas gamer. Visítanos calle Minerva 206, Colonia Centro, y calle Emilio Carranza 1009, frente a Al Super Puerta de Hierro. Desde 2017 somos Tecnópolis. Pizza House, el verdadero super sabor. Disfruta el sabor de la pizza en todas nuestras presentaciones de ingredientes, tamaños y complementos. Gracias Nuevo Casas Grandes por ser su pizza preferida todos estos años. Le seguimos sirviendo con el entusiasmo de siempre en nuestras 2 direcciones, Avenida Benito Juárez y Avenida Tecnológico, y nuestros teléfonos 636-694-3333 y 636-694-8888. Pizza House, el verdadero super sabor.
¿Quieres estudiar una carrera profesional? En la Universidad Regional del Norte te estamos esperando. Estudia con nosotros las licenciaturas en Derecho, Negocios Internacionales y Creación y Desarrollo de Empresas. Además, te ofrecemos admisión inmediata, sin ficha, sin tronco común y titulación automática. Pregunta por nuestras maestrías. Te esperamos en calle Minerva y Libramiento Gómez Morín. Universidad Regional del Norte, Campus Nuevo Casa Grandes. Una educación que sí te sirve. Casas Grandes, Pueblo Mágico, Administración Municipal 2024-2027. Visite Casas Grandes, la zona arqueológica de Paquimé y el Museo de las Culturas del Norte, la emblemática Colonia Juárez con su academia y su templo mormón, el pueblo alfarero de Mata Ortiz y muchos puntos más de interés. Hay mucho que ver y que visitar en Casas Grandes, Administración Municipal 2024-2027. Queso Menonita y Asaderos El Gigante. Tenemos los productos que le dan fama y prestigio a nuestra tierra. Barras de queso, queso de rueda, asaderos chicos y grandes, mantequilla, requesón, crema y suero de sal. Y no solo ello, también tenemos salsas y frutas envasadas, como los riquísimos duraznos en almíbar, chile colorado preparado y envasado, la famosa carne seca de La Buena y muchos productos más. Le atendemos de 8 de la mañana a 9 de la noche en sucursales de Ascensión y Janos y las 24 horas en la sucursal del Puerto de Janos. Somos El Gigante. Faraones de Nuevo Casas Grandes. Una historia de 3/4 de siglo. El primer título de campeones en cualquier categoría lo obtuvo Nuevo Casas Grandes en el Campeonato Estatal Categoría Juvenil de 1969 en la capital del estado. En el partido definitivo, el equipo de Nuevo Casas Grandes se impuso a Parral, que ya tenía una derrota antes del juego de campeonato. El equipo fue integrado por Benito Gaitán, Javier Nevares, Héctor Mario Jaime, Eloy Treviño, Jesús García, Javier Jaime Nevares, Joel Rodríguez Carvajal, José Cázares Veloz, Víctor Barrios, Manuel García Armendáriz y Roberto Durán, entre otros, manejados por el señor Raúl Bucho Montiel. Luego de buenas temporadas en las eliminatorias del béisbol estatal de primera fuerza, para 1971 ya se habían implementado las visitas recíprocas y un calendario de juegos más largo y atractivo para el aficionado. Fue esa temporada en que Nuevo Casas Grandes ha tenido su peor registro en resultados deportivos. Solamente un juego ganado, y fue de gira, en el Estadio Faja de Oro de Ciudad Cuauhtémoc. El pitcher ganador del juego fue el zurdo Roberto Durán. Tener estadio nuevo y obtener resultados así hizo que el manejador de 1969 se convirtiera en directivo triunfador para el año 1972. Esa temporada, el equipo de Nuevo Casas Grandes se renovó totalmente, siendo además el último año en que se le conoció con el nombre de Quinta Zona, surgiendo así el nombre de Faraones, gracias a un atuendo que fue diseñado por el señor Manuel Estala López, confeccionado por Juan Manuel Om y portado por el señor Alberto Estala. En la serie inaugural, los Faraones reciben a los Indios de Juárez. En partido dominical matutino suben a la Loma de Lanzar Miguel Beltrán por los Indios de Juárez y por Faraones Urbano Valle, anunciado como Julio Martínez. El directivo de Nuevo Casas Grandes, Nicolás García, había contratado a 2 receptores. Nicolás Contreras Carrasco, quien venía procedente de Ciudad Cuauhtémoc, luego de que en 1966 había formado parte del equipo Chihuahua, el Campeonato Nacional de Delicias, donde el pichón de los Dorados había alcanzado la famosa e irrepetible marca de los 72 ceros. Además del receptor Juan Rodríguez de Ciudad Jiménez. Uno de ellos sería el receptor y el otro jugaría la primera base. Para jugar la segunda base trajo a Enrique Villarreal, a Miguel Ángel Ruiz para jugar el shortstop y a Servando Nájera para jugar la antesala. En los jardines trajo a Alfredo Valdés, el originario de Las Maras, y con un brillante campeonato nacional el año anterior. Para cubrir el jardín central contrató al deliciense Ángel Jaques, y el novato del año Roberto Durán se encargaría de cubrir el jardín derecho. Los lanzadores abridores eran Julio Martínez y Ramón Galaviz, todos ellos junto con jugadores locales de la talla de Jesús Manuel El Chato Salinas, Luis Flores Villalobos y Fernando Flores Villalobos, Héctor Torres y Pedro Cázares. Faraones logró su tercer lugar. Parral fue el campeón y Camargo el subcampeón. De ese equipo sobresalió el pelotero local Roberto Durán, quien luego de ser novato del año en el regional de Nuevo Casas Grandes y alinear ese año con Faraones, al año siguiente ya estaba jugando en la Unión Americana con la organización de los Phillies de Filadelfia.
En las temporadas 1973 a 1975 llegaron jugadores de buen nivel, destacando el mejor bateador foráneo que haya llegado a Nuevo Casas Grandes, Rafael Rodríguez Velázquez, de Navojoa, Sonora, quien en 1973 hizo pretemporada con los Dorados de Chihuahua, de la Liga Mexicana de Béisbol. Al no quedar en el roster de Dorados, Rafael Rodríguez viajó a Nuevo Casas Grandes por consejo del médico Arnoldo Armenta, quien le recomendó que buscara al señor Jesús Méndez Andujo para que lo colocara en un equipo del béisbol regional y después con el equipo de Faraones. En ese año y en los siguientes, los Faraones, con su talento local, recibieron a jugadores foráneos como Marcos Zavala, jugador completo quien luego inició carrera en el profesionalismo, jugando en la Liga Mexicana, Mario Moroyoki, Marcos Osuna, David Basópoli, Víctor Félix, Isaías Ruiz, Jorge Clark y otros más, hasta que en 1976 inicia la época de Teodoro Higuera Valenzuela, quien haría el 1-2 de pitcher foráneos, primero con Fabián Hernández y luego con José Becerra, quien primeramente lanzó con el nombre de Arturo Rodríguez. Luego, como tercer abridor, lanzaría con Faraones Jesús Porras Varela, de Colonia Dublán. Además de Higuera y Becerra, llegaron a Faraones Antonio Martínez y el profesor de Peñablanca, Antonio Tortoledo. Los jugadores locales eran mayoría y en las temporadas 76, 77 y 78 alineaban con Nuevo Casarán de los receptores Luis Alvarado, del pueblo de Casas Grandes, y Manuel Óscar González Arias, de Colonia Obrera. En el cuadro jugaban Rafael Rodríguez y el coloso de Ascensión Apolinar Acevedo Lugo, uno de ellos en primera base y el otro como bateador designado, Simón Casas Estrada y el médico Víctor Manuel Leal, además de Héctor Mario Jaime y Refugio Alvarado, así como Saúl Jurado, guante finísimo en la tercera base, alternando con Manuel Menigalás. En los jardines jugaban Saúl Esparza, Rafael Bencomo, Alfredo Cázares y José Cruz Flores Villalobos, entre otros. Fue la temporada 1978 cuando Faraones otra vez se acercó a una final. Fueron de gira a Parral y el juego decisivo para jugar serie de campeonato fue el domingo por la tarde. Faraones se quedó sin picheo y cayeron ante los Mineros, perdiendo esa oportunidad de buscar el campeonato otra vez, al igual que hacía 25 años también en Parral y más posteriormente en 1969. Higuera fue firmado para el profesionalismo por los Indios de Juárez en la Liga Mexicana, llegando posteriormente al béisbol de Estados Unidos con los Diablos del Paso en clase AA, hasta llegar al equipo grande de los Cerveceros de Milwaukee en la Liga Americana, donde fue candidato a novato del año y premio Cy Young, quedando en segundo sitio en ambas ocasiones, después de Ozzie Guillén y de Roger Clemens, respectivamente. En 1979, el vecino de Jalostotitlán, Jalisco, José Becerra, dejó su nombre inscrito para siempre en los récords del Estatal de Béisbol de Chihuahua, al lanzar sin hit ni carrera, 3-0 ante los Indios de Juárez, en partido celebrado el sábado 11 de agosto de 1979 en el Estadio Luis Cobos Huerta, entonces llamado Estadio Municipal y ocasionalmente le llamaban Estadio Ori Jeffer Luis. Llegaron los años 80 con el liderazgo de José Becerra en la lomita, el aguapretense José Pedro Isea y la llegada de talentosos jugadores locales como los pitchers Jerónimo Hernández Villalobos, Ramiro Chaparro Castro, Sergio Álvarez Rubio y Antonio Martínez Bejarano, además de otros jugadores como Luis Armando Porras y Julio César Ruiz, tremendos bateadores de poder, Julián Grijalma, Armando Cázares, Federico Castillo, Jesús Hinojos, Rubén Méndez, Rendolfo Quintana y el de Puerto Palomas, Salvador Gutiérrez. Si bien es cierto que no lograban ser campeones, también es cierto que su desempeño en el diamante de juego siempre fue mucho más que decoroso. Faraones de Nuevo Casas Grandes, una historia de 3/4 de siglo. ¿Ya comiste? Ven a Torta Chacón, tortas y tostadas de puerco, hamburguesas sencillas y dobles. Calle Revolución contra esquina de la plaza, en Palomas. Los mejores muebles de toda la región están en El Borregón. Ven y comprueba que tenemos los mejores muebles y los mejores precios. Salas, comedores, recámaras, línea blanca, cocinetas. Y para esta temporada de calor contamos con los mejores enfriadores de aire, portátiles, evaporativos y mini splits. Te esperamos donde antes era El Bodegón, 5 de Mayo y Francisco y Madero. El Borregón, donde tu lana rinde un montón. Easy Productos de Limpieza. Fabricamos detergente, jabón, suavizante, cloro y más. Venta de artículos de limpieza. Precio de mayoreo para escuelas y negocios. Madero 2100-3, 636-111-6263.
En Dental Cázares le atienden en ortodoncia los doctores Estefanía Cázares Carrillo y Jorge Cázares Cisneros. Además, el doctor Cázares le atiende en implantes dentales, con lo más moderno si usted ha perdido una pieza dental. Llame 636-694-5832 y el doctor Cázares le explicará las ventajas de un implante dental. Visítanos 16 de septiembre 306, letra B, Dental Cázares. ¿Hambre? Tacos hay cananos. Quesibirrias, tacos, quesadillitas, papas montadas, refrescos. Encuéntranos en Ascensión, en calle Durango número 438. El Millón Tractopartes. Contamos con muelles, mofles, retenes, valeros, crucetas, válvulas, bujes, amortiguadores, soportes y todo en tractopartes. Contamos con taller de servicio, Avenida Tecnológico y Jesús García. Y cromos, luces y accesorios, la boutique del camionero por el Libramiento Gómez Morín en Colonia Dublán. Tenemos de todo en artículos cromados, accesorios y luces para dejar su camión bien bonito y elegante, para lucir al 100 en la carretera. El Millón. Surte tu despensa en Alex Supermercado. Abarrotes, frutas, verduras, carnicería. Encuéntranos en calle Abasolo y León 505, Ascensión, Chihuahua. Faraones de Nuevo Casas Grandes. Una historia de 3/4 de siglo. En 1988, Faraones traía un plantel formado solamente por peloteros locales, a excepción de uno, jardinero central Eliseo Muñoz, originario de la comarca lagunera. Esa temporada los Faraones perdieron su serie ante los Soles de Ojinaga 2-1 en el estadio José García Mendoza. De ahí surgió un hecho que a la postre generaría tiempos de gloria y un fenómeno deportivo que trascendió a fenómeno social con los Faraones de Nuevo Casas Grandes. Con esas dos derrotas, David Muñoz Arias, seguidor de Faraones, se acercó a platicar con el presidente del Comité Regional de la Quinta Zona, Joel Rodríguez Carvajal. Le preguntó a Joel si estaría de acuerdo en que aficionados integraran un grupo de apoyo a Faraones, el cual trabajaría coordinadamente con el Comité Regional. La idea era llevar a cabo diversas actividades encaminadas a la consecución de fondos económicos para pagar peloteros que vinieran a reforzar a los jugadores locales y hacer un equipo más competitivo. Joel le respondió que por él no había inconveniente que se formara ese grupo, que al paso del tiempo se llamó Patronato Pro Béisbol de Nuevo Casas Grandes y que trabajaran de la mano, tanto ese grupo de apoyo como el comité. El Comité Regional de Béisbol se encargaría de todo lo deportivo y de la relación con la Asociación Estatal de Béisbol, en aquel entonces organismo rector del béisbol en el estado de Chihuahua, en tanto que el patronato se encargaría de todo lo referente al dinero, ingresos y gastos. Se convocó una reunión en el auditorio Fernando Flores Beltrán en el local del PRI, la Arena Coliseo, y ahí surgió el patronato cuyo primer presidente fue Nicolás García García. Luego le sucedió David Polanco Rascón y concluyó con la presidencia de Jesús Eduardo Cachucho Cobos. 3 años y fracción duró la existencia del Patronato Pro Béisbol, logrando los únicos 2 campeonatos que ostentan hasta la fecha los Faraones. En la temporada 1989 empezaron a llegar jugadores pagados por el patronato: César Márquez, Alejandro López, Javier Espino, José Juan López de la Torre, invitado a este béisbol por Raúl Montiel Muñoz. Ambos aspiraban a jugar con Bravos de León en la Liga Mexicana. Conrado Miranda, Mario Villegas, Enrique Estrella, Carlos Flores, Juan Diego Guasecki, Fernando Soto y otros más. Faraones era manejado inicialmente por Oscar Manini, teniendo como coaches a Rafael Rodríguez Velázquez y Manuel Galaz Aguilera, y militaba en el mismo grupo que Mineros de Parral, el Grupo B, conocido como el Grupo Débil. A pocos días, Manini renunció al puesto de manejador ante Joel Rodríguez, quien tomó la decisión de pasar a Manini como coach y subir a Manny Galaz como manejador. Faraones se quedó en el camino, no lograron clasificar a playoff. Algunos jugadores no repitieron para 1990, pero otros más se agregaron como Leo de Gario Longoria, Rolando Zúñiga, Marcelo Juárez, quienes habían sido contratados en el Campeonato Nacional de 1988 para jugar al año siguiente en Ciudad Cuauhtémoc, en un equipo que sería patrocinado por un grupo de menonitas. Ese proyecto se vino abajo y quien los había contratado, José Vaca Jurado, sabía de lo que ocurría en Nuevo Casas Grandes. Y en una reunión del comité, en el local ubicado en calle Aquiles Cerdán número 300, José Vaca tomó la palabra, habló de su fallido proyecto y ofreció a los jugadores a la quinta zona. Los directivos de Nuevo Casas Grandes de inmediato dijeron sí a la propuesta, y el equipo se redondeó con peloteros como Miguel Ángel Castillo y otros más, en tanto que los peloteros locales que jugaban con Faraones eran Julio Ruiz, Armando Trejo, Leonel Ontiveros, Marco Antonio Vargas, Ernesto Lucero, Raúl Benzor, Raúl Montiel, y en 1989 José Luis Arroyos Morales.
Faraones tuvo una gran temporada en 1990, llegando a semifinal contra los tricampeones dorados de la segunda zona, Chihuahua, a los cuales vencieron en los 2 primeros juegos de la serie de posibles 5 a ganar 3. Un sábado por la tarde, Faraones venció a Dorados 2-0 con pichó de 2 imparables de Juan López del Cañón. Y al día siguiente, Juan Diego Guasecki se encargó de vencer a los capitalinos en el Cobos Huerta. Al siguiente sábado, Faraones se presentó en el Parque Almanza de la capital y vence a Dorados para pasar a la gran final por primera vez en la historia de los Faraones de Nuevo Casas Grandes. Faraones no necesitó los juegos 4 y 5. En 3 al hilo terminaba el tricampeonato de los Dorados de la capital. Faraones enfrentaría a Rojos de Jiménez, vencedor de los Mineros de Parral, en la otra semifinal. En la final de 1990, Faraones y Rojos dividieron en el estadio 21 de marzo. En el primer juego, Martín García superó en el duelo a Juan López de la Torre. Al día siguiente, Juan Diego Guasecki vencía a Francisco García y emparejaba la serie 1-1. El sábado siguiente, otra vez, Martín García venció al Cañón, pero el domingo por la mañana otra vez Guasecki venció a los Rojos. En el tercero de los partidos celebrado en Nuevo Casas Grandes, los Faraones lograron la victoria y pusieron la final 3-2, a solamente un triunfo de ser campeones. Y ese campeonato lo lograron el sábado siguiente en Jiménez, con el Cañón Juan López de la Torre, ahora sí, superando en la loma de lanzar al llamado As Rojo, Martín García. Duelo de titanes en los estadios 21 de marzo y en el Cobos Huerta. Faraones lograba su primer título después de 40 años de abrazar la ilusión y la idea de participar en el béisbol estatal. Las burlas de que habían sido objeto, sobre todo cuando solamente ganaron un partido en 1971, quedaban lavadas y calladas ahora, 40 años después. En 1991, una historia similar. Se conservó la plantilla de peloteros, una temporada exitosa en todos los órdenes, llegó a la semifinal ante los Indios de Juárez. Faraones ganó los 2 primeros juegos en el Jaime Canal Elvira y se puso un triunfo de llegar a su segunda gran final. Al siguiente fin de semana, 3 juegos en el Cobos Huerta. Juan López perdió el juego del sábado. Guasecki, después de jugar fútbol con los Tecos a las 9 de la mañana, inició el juego de las 11 y lo perdió. La semifinal Indios Faraones estaba empatada a 2 juegos por bando. El tercer juego de ese fin de semana, quinto de la semifinal, estaban ganando los Indios a fuerza de jonrones en el Cobos Huerta. Faraones estuvo a punto de ser vencido. No habría entonces una segunda final, pero Benny Galás trajo al relevo para la octava y novena entradas a Juan López de la Torre, quien había perdido el juego del día anterior. El Cañón, con facultades, recursos y enorme coraje, cerró la puerta a los juarenses. Y vino el batazo a la banda contraria conectado por Saúl Pacheco a la raya del jardín izquierdo, anotando Faraones y tomando la ventaja y finalmente alcanzar la victoria. Faraones llegó a la final contra Manzaneros de Cuauhtémoc. 2 juegos en el estadio Loco Rentería de Cuauhtémoc, uno el sábado y otro el domingo. Otro estrella del Montículo vencía el sábado al Cañón López. Se trataba de Jesús Avilés, promesa del béisbol de Estados Unidos. El domingo, otro triunfo de Cuauhtémoc, ahora sobre Guasecki. La serie se trasladó al Cobos Huerta. El sábado por la tarde, el Cañón cobró desquite y venció a Avilés, en tanto que Guasecki se encargó de vencer a sus antiguos compañeros y la final se emparejó a 2 victorias por bando. Igual que contra Jiménez, la serie se puso 3-2 el domingo por la tarde con el triunfo de los Faraones. Todo quedaba listo para que en el siguiente sábado los Faraones se coronaran, y así sucedió. Otra vez Juan López de la Torre vencía a Jesús Avilés y le daba el título de bicampeones a los Faraones de Nuevo Casas Grandes. Ganaban el sexto juego 1-0 con jonrón de Saúl Pacheco a la banda contraria. Un batazo que a duras penas alcanzó a pasar por encima de la barda chica del monumental Estadio Juan Manuel Loco Rentería. En 1992, una orden del presidente de la Federación Mexicana, Alonso Pérez González, hizo que el estatal se jugara solamente con peloteros menores de 26 años. Grandes estrellas de Faraones ya no pudieron jugar, entre ellos Juan Diego Guasecki. Pero los bicampeones Faraones eran un equipo joven y conservaron gran parte de su plantilla, con el Cañón, Felipe Hernández, Rolando Zúñiga, Fernando Cruz Miranda, Conrado Miranda Ramírez, Marcelo Juárez como foráneos y como locales Arturo Renova, Jorge Cázares, Raúl Mena, Fernando Chávez, Juan Carlos Álvarez, Ernesto Quintana, Armando Vega, Héctor Duarte, manejados por Benny Galás. Para entonces, el Patronato Pro Béisbol de Nuevo Casas Grandes había concluido su misión. Ya no estaba vigente, y el comité regional hubo de salir adelante con los compromisos del equipo. La última serie de la temporada se jugó en Nuevo Casas Grandes recibiendo a Cuauhtémoc, y los manzaneros ganaron los 3 partidos. Ello ocasionó un triple empate en la tabla de posiciones, involucrando a ambos equipos y a los Indios de Juárez.
Hubo reunión al inicio de semana en la Asociación Estatal de Béisbol y se acordó jugar 2 juegos el sábado y 2 el domingo en Plaza Neutral, el Estadio Manuel L. Almanza de la capital del estado. El ganador de esa extraña final sería el campeón de 1992. El sábado por la mañana, Faraones venció a Cuauhtémoc. Ese mismo día por la tarde, Ernesto Lucero a punta de jonrones condujo al triunfo a los Faraones ante los Indios de Juárez. Faraones jugaría el domingo por la tarde ante el ganador del partido entre Juárez y Cuauhtémoc, protagonistas del juego del domingo por la mañana. Antes, un acuerdo de la Asociación Estatal de Béisbol y los 3 equipos finalistas establecía que ya no habría más protestas, dado que Cuauhtémoc había investigado si Fernando Cruz y Conrado Miranda eran profesionales. Manzanero reconoció que había investigado sin encontrar pruebas del profesionalismo de ambos. Se leyeron los rosters de los 3 equipos, estuvieron de acuerdo, levantaron el acta y la firmaron. Sin embargo, el sábado por la noche, Cuauhtémoc presentó una protesta donde probaba que Faraones traía un jugador de 26 años de edad o más. Se dio entrada a la protesta, se aceptó y se dictaminó que Faraones perdía en la mesa los juegos que había ganado en el terreno el sábado. Por lo tanto, el juego del domingo en la mañana entre Indios y Manzaneros sería para obtener el título de campeón. Juárez le estaba encontrando la pelota a Jesús Avilés. Directivos y jugadores de Faraones se habían enterado de esa protesta y la resolución correspondiente, tomando la determinación de invadir el terreno de juego y suspender el partido entre Indios y Manzaneros. Así lo hicieron alrededor de la tercera entrada. Faraones invadió y ya no se pudo continuar con el partido. Se declaró desierto el Campeonato Estatal de Béisbol de 1992. No hubo campeón. Algunos llamaron campeón a los Manzaneros, otros a los Indios de Juárez y otros más declararon a los Faraones como campeones sin corona. Faraones de Nuevo Casas Grandes. Una historia de 3/4 de siglo. En Carnicería El Rodeo le ofrecemos carne de res, pollo, puerco y pescado, gran surtido en abarrotes, botanas, lácteos, bebidas refrigeradas y productos congelados, frutas y verduras frescas, carnes frías y salchichonería, rica barbacoa los fines de semana, Avenida Hidalgo 1500 en Nuevo Casas Grandes y a partir de septiembre del 2025, Rodeo Steak en el pueblo mágico de Casas Grandes. Carnicería El Rodeo. Tu auto merece lo mejor. En Autopartes Valderrama tenemos las refacciones de calidad y el taller de servicio que necesitas para mantenerlo en perfectas condiciones. Desde frenos, suspensión, filtros, baterías y mucho más. Todo en un solo lugar, con la garantía y confianza que nos distingue. Ya sea que necesites una refacción, mantenimiento o reparación, en Autopartes Valderrama tu coche está en las mejores manos. Visítanos hoy mismo. Avenida Naciones Unidas 2309, Colonia Obrera. Márcanos al 636-128-6901. Visítanos en Ascensión y en Nuevo Casas Grandes. Autopartes Valderrama. En Botas Paquimé tenemos todas las botas de trabajo, botas vaqueras y botas de pieles exóticas, botas para niñas y niños. Contamos también con cintos, sombreros, hebillas y cachuchas. Botas Paquimé, la mejor atención para nuestra clientela. 16 de septiembre 204 y sucursal por Avenida Constitución, Colonia Centro. Botas Paquimé. Ferretería y Materiales El Güero. Todo el material que necesite para construir lo encuentra con nosotros. Los mejores precios y surtido en herramientas en general y artículos para su jardín. Impermeabilizante fibratado, pinturas, rodillos, brochas, clavos y tornillería. Ferretería El Güero, Avenida Juárez y Vicente Guerrero. Enseguida de Casas Geoc, donde usted puede adquirir la casa de sus sueños, la casa que su familia merece en Casas Geoc. Tornos Galeas, el mejor servicio de perforación y reparación de pozos profundos, taller de torno y servicio de grúa. Contamos con el más sofisticado servicio de cámara para tomar el interior de su pozo, además de equipo de geología e inteligencia artificial para marcar su pozo agrícola. Tornos Galeas, calle Paquimé 2504, Villahermosa 636-104-2474 y 636-100-6390. Grupo Salcido, liderazgo en el noroeste de Chihuahua. Llantas y servicios Salcido, líder en llantas para todo vehículo. Matriz, contra esquina del IMSS y sucursales. Refaccionaria Salcido y taller de servicio. Todo un mundo de refacciones para su unidad. Concretos Gilsa, concreto premezclado desde 1 metro cúbico para una casotota o para una banquetita. Y Autos Gilsa, seminuevos, casi nuevos, al tamaño de su presupuesto y al gusto de usted. Grupo Salcido, 636-694-5500.
Mariscos Lolo, el mejor restaurante de mariscos de la región. Ven a disfrutar de los mejores platillos del mar. También tenemos los mejores cortes de carne, tacos y riquísimos desayunos. Si vas, si pasas o estás en Ascensión, disfruta del mejor sazón y un gran ambiente. Mariscos Lolo, teléfono 636-69-217-31. Mariscos Lolo. Faraones de Nuevo Casas Grandes. Una historia de 3/4 de siglo. En 1994, Faraones volvió a llegar a semifinales, con un plantel muy cambiado, aunque con algunos jugadores de su tiempo de bicampeones. Un staff de pichón muy bien armado, que incluía al zurdo Francisco Ávila, a Miguel Ángel Navarrete, a Juan Diego Guasequi y en posiciones Conrado Miranda, Max Castillo, Rogelio Lugo, Mario Sáenz, Ignacio Rincón, Martín Alfredo Rosales, Julio César Rascón, entre otros. Llegaron a semifinales. El primer partido se jugó un sábado por la tarde en el Cobos Huerta, recibiendo a los Mineros de Parral. Faraones jugó pésimo a la defensiva y perdió. El domingo en la mañana, un cuadrangular solitario de Fernando Cruz Miranda, abriendo la tanda por Faraones en el cierre de la novena, le dio la victoria a nuestro equipo, quienes habían sufrido para batear ante el zurdo Eduardo Pichardo. Con la serie empatada, una victoria por equipo, Faraones fue el siguiente fin de semana al Valente Chacón Vaca. Nuevo Casagrandes era manejado por Meni Galás, y Joel Rodríguez volvía como presidente interino del Comité Regional de la Quinta Zona a solicitud del presidente titular. El sábado por la tarde, un pichón magistral del zurdo Francisco Ávila puso a los Faraones en los cuernos de la luna. Otra vez, como en 1969, a un triunfo de pasar a la gran final, pero ese triunfo nunca llegó. Faraones perdió el par de juegos dominicales en Parral y una nueva final se les iba de las manos. Finalmente, Parral venció a Cuauhtémoc en una histórica final, la que muchos consideran la más dramática de la historia. En 1996, los Indios de Juárez fueron campeones. Prácticamente el plantel completo se mudó a Nuevo Casagrandes para la temporada 1997. El ingeniero Alberto Rentería, presidente del Comité Regional de la Quinta Zona, logró que llegaran a Nuevo Casagrandes los equipos Z1 y Z2 de los empresarios Zaragoza y el equipo Taquería Pali de Chito Cereces, quien actualmente preside la Liga Estatal Chihuahua. Fue campeón Z1 y los Faraones estaban listos para una gran temporada. Sin embargo, cosas del béisbol, con un gran equipo, Faraones ni siquiera clasificó a la postemporada. De las 10 zonas, solamente pasaban 4 a la siguiente ronda y los Faraones terminaron en quinto lugar. Ese mismo equipo se mudó a Chihuahua para 1998. Llegó la época del tercer milenio, los años 2000. En 2005, Faraones logró la contratación del mejor pitcher de la Liga Norte de Sonora, Ismael Barrón Montejano. Un poco antes y un poco después llegaron a la quinta zona muchos peloteros de Sonora y particularmente de equipos de la Liga Norte de Sonora, muchos de ellos de gran calidad y nivel. Todo ello gracias al trabajo del profesor Humberto Gómez III, en época del licenciado Oscar Peña al frente del Comité Regional de la quinta zona. Así, se logró tener la presencia de peloteros como Gerardo Robles, Omar Bustamante, Plácido Pinto, Ixtoc Aragón, Yamstreski Fox, Lorenzo Grijalva, el zurdo Enrique Félix y Alán Grijalva, quienes se combinaron con el talento local como Leonel el Chino Corona, Alonso Alvear, Sergio el Gallo Galás, César Domínguez, Orlando Araujo y Adrián Miranda, por mencionar solamente algunos. En 2006, Gerardo Robles y Yamstreski Fox disputaban con Lupe Quintero de los Venados de Madera el título de bateo. Finalmente, Robles quedó en segundo y Fox en tercero con porcentajes arriba de 400 milésimas. Otro ejemplo, la temporada 2008 fue un inicio de lo mejor. A la mitad del torneo los Faraones punteaban la tabla de posiciones. Sí, eran el mejor equipo del estatal hasta ese momento. Primer lugar en el standing a la mitad de la temporada, con marca de 11 ganados y solamente 4 perdidos. Sin embargo, el equipo se desinfló. 4 años después llegaba a Faraones un pitcher zurdo proveniente de los Marineros de Ensenada y del equipo de Empalme, de la Liga Norte de Sonora, después llamada Liga Norte de México. Mexicano por sangre materna, nicaragüense por su papá, Carlos Teller de León. Llegó para brillar intensamente, para llenar estadios y para romper el récord de ponches, el cual estaba en poder de Jesús Salvador Avilés, el mismo protagonista de la final de 1991. Desde el inicio del estatal, Carlos Teller llamaba la atención por su calidad y por su sangre nicaragüense, de la que mucho hablaban los aficionados y sobre todo los medios de comunicación, aunque extrañamente nadie decía nada de aquel que tuviese sangre mexicana y estadounidense, como en innumerables, muchísimos casos de peloteros del béisbol estatal. Con calidad y con hechos,
Carlos Teller se ganó a todos. Rompió el récord de 98 ponches en el equipo Faraones que ostentaba Teodoro Higuera. Y también rompió el récord del estatal de 101 ponchados en poder de Avilés. Teller llegó a 102 ponches, de récord actual, y lo logró al final de la temporada ante los Indios de Juárez. Luego Teller se fue en 2013 a la organización de los Gigantes de San Francisco y posteriormente llegó al Clásico Mundial de Béisbol 2023 y a la Serie del Caribe 2024 con Nicaragua. Con tanta historia acumulada, con tantas historias ya contadas y más historias pendientes de contar, el equipo ideal de todos los tiempos en el béisbol de Nuevo Casagrandes, y según encuesta realizada a propósito, incluiría a Jesús Moreno Rodríguez como el mejor pitcher derecho, Teodoro Higuera Valenzuela como el mejor pitcher zurdo, Juan Manuel Dávila, Jaime San Miguel y Conrado Miranda en la posición de receptor. En la primera base al zurdo Rafael Rodríguez Velázquez, Alberto Chacho Vázquez en la segunda base, Benito Elene Martínez en el short y Alfonso El Mono Álvarez en la tercera base. En los jardines, Roberto Durán Rivera en el derecho, Ángel Núñez el Angelón y Alfredo Cáceres Veloz en el jardín central, Alonso Telles Jurado en el jardín izquierdo. Telles fue entronizado en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en Monterrey el sábado 26 de junio del 2010. De esa magnitud, de ese tamaño la figura y talento de Alonso Telles. Como bateador designado el Coloso de Ascensión, Apolinar Acevedo Lugo, Carlos Cobos como utility, ya que jugaba todas las posiciones, Manuel Garaz Aguilera como manejador y 3 como directivos, Nicolás García García, Joel Rodríguez Carvajal y Jesús Eduardo Cachucho Cobos. Destaca también el hecho de que además del récord de 102 ponches de Carlos Teller, otros lanzadores de Faraones alcanzaron 8 coronas en departamentos de picheo en el lapso de 1990 al 2003. El Cañón José Juan López de la Torre, campeón de efectividad, campeón de ponchados en 1990. El hermosillense Juan Diego Guasecki fue campeón de carreras limpias permitidas en 1991. Martín Alfredo Rosales La Gallina, campeón de efectividad en 1994. El veracruzano Armando Román Barrientos, también campeón de carreras limpias permitidas y campeón de ponches en 1997. Javier García Antelo, campeón de ponchados en 2 temporadas, la 2001 y la temporada 2003. Además, en la temporada 2017, el veracruzano Salvador García Zárate fue el ganador de más juegos en el Campeonato Estatal 2017, con marca de 8 ganados y 1 perdido, superando a Aldo Salinas y Alfonso Pulido, quienes alcanzaron 7 victorias en la temporada. Salvador García ese año hizo el 1-2-3 del bullpen de Faraones, con Juan Carlos Mafiodo y Luis Ernesto Márquez, quienes registraron 2.82 y 3.66 respectivamente. Además, en la temporada 2017, el veracruzano Salvador García Zárate fue el ganador de más juegos en el Campeonato Estatal 2017, con marca de 8 ganados y 1 perdido, superando a Aldo Salinas y a Alfonso Pulido, quienes alcanzaron 7 victorias en la temporada. Salvador García hizo el 1-2-3 del bullpen de Faraones con Juan Carlos Mafiodo y Luis Ernesto Márquez, quienes se registraron 2.82 y 3.66 respectivamente en porcentaje de carreras limpias permitidas. Y el más reciente, en este 2025, el profesional Gonzalo Sañudo logró ser campeón de carreras limpias permitidas en el torneo estatal. En los tiempos actuales, ya con un torneo que muchos llaman Campeonato Estatal de Béisbol, pero que en realidad es una temporada más de la Liga Estatal de Béisbol Chihuahua, Faraones no ha podido levantar como en muchas otras ocasiones ha levantado para incluso proclamarse como el mejor, a pesar de que conoce la fórmula del éxito y no ha querido utilizarla de nuevo. Faraones de Nuevo Casasgrandes, una historia de 3/4 de siglo.